La evolución de la conciencia. Índice. Capítulo 1. La experiencia humana en el nuevo paradigma. Capítulo 2. Los 7 niveles evolutivos humanos. Capítulo 3. El ser y el no ser en la humanidad. Conclusiones. Ejercicios de entrenamiento. Capítulo 1. La experiencia humana en el nuevo paradigma. Este tema, dedicado a la evolución de la conciencia, plantea una nueva forma de ver la vida, un nuevo paradigma que nos permitirá ser más felices y comprendernos como seres humanos. El lector se puede preguntar si está dispuesto a leerlo sin prejuicios. Es posible que ya le suene esta información, o por el contrario, que sea la primera vez que lee algo así. Si le resulta familiar, no tendrá problema en seguir profundizando en el tema, pero, si le resulta sorprendente y nuevo, le animamos a descubrir algo muy valioso para mejorar su vida. No es necesario estar de acuerdo con todo lo que aquí está escrito, ni creerse nada, solamente hay que verificar en la propia vida los resultados de aplicar esta información, para comprobar si son válidos para uno mismo. El método científico principal para la medición del conocimiento es el resultado. Si los resultados internos son de felicidad, paz y armonía, se podrá verificar que esta información es verdadera, y también, si los resultados externos en cuanto a relaciones, salud, recursos y adaptación al medio mejoran, se verificará que esta información es de sabiduría. El aprendizaje solo se vuelve comprensión a través de la práctica constante y de la verificación de los resultados, ya que estos son los que permiten medir si una persona sabe o no sabe. El principal propósito de la experiencia humana es evolucionar y vivir nuestro propio desarrollo de la conciencia para llenarnos de sabiduría y amor. Todos, sin excepción, hemos venido a este mundo a trabajar en nuestro desarrollo espiritual, compartiendo y participando en experiencias con otros seres humanos. La vida es un formidable proceso pedagógico del universo, la Tierra es nuestro colegio espiritual, y cada experiencia de vida se puede comparar con un curso académico. El desarrollo espiritual es un trabajo interno, absolutamente individual y personal, nadie puede hacerlo por otro, pero tampoco puede llevarse a cabo sin los demás. Necesitamos vivir la interacción y la experiencia con otras personas para alcanzar nuestro propio desarrollo, en otras palabras, para conocernos a nosotros mismos. A veces, en lugar de asumir el propio desarrollo, pretendemos interferir con el de los demás, y en lugar de aprender de ellos intentamos cambiarlos, entonces estamos distorsionando el proceso pedagógico, lo que conduce a que la vida se complique. Si llegamos a comprender esto, podremos ser eficientes al preguntarnos, ¿qué nos quiere enseñar la vida en cada situación?, ya que todas constituyen un aprendizaje para transmutar la ignorancia en sabiduría. En este momento, la mayoría de nosotros, sufrimos la experiencia del aprendizaje, en lugar de disfrutarla, pero aprender no es sinónimo de sufrir, sino que significa alcanzar el amor y la felicidad. Cuando uno nota que su sufrimiento está desapareciendo, que su paz interior se vuelve invulnerable y que su capacidad de crear, hacer, amar y servir se expresa ya sin condición ni restricción alguna, esto quiere decir que está en la sabiduría. Tanto el ser humano, al igual que todo lo que sucede en el universo, funciona, se origina y se crea a partir de una información. Y el evolucionar supone adquirir información que aún no se posee. La evolución es, pues, el desarrollo de la conciencia a través de la experiencia de la personalidad, y esta es la que puede transformar una creencia en verdad después de verificarla, o bien desecharla si verifica que no es cierta. A esto se le llama comprensión, y es lo que la conciencia asimila. Por lo tanto, en la conciencia no penetran creencias, sino que es un archivo diseñado para asimilar única y exclusivamente verdades verificadas y experimentadas dentro de la experiencia de la forma. Podemos entender la conciencia como un archivo de información que asimila las verdades del universo y las acumula de una forma permanente e inmortal. La conciencia es, pues, un archivo eterno e incontaminable. La información que puede almacenar la conciencia es billones de veces mayor que la que es capaz de almacenar la personalidad. La evolución se produce a través de las formas, pero no es la forma la que evoluciona, sino la conciencia dentro de ella. Cuando no tenemos cuerpo no hay evolución, porque ésta se produce única y exclusivamente cuando el ser está involucrado con la materia. Luego, la conciencia seguirá evolucionando. Aparentemente,
el exterior cambia, pero no es así, en realidad somos nosotros los que evolucionamos, los que cambiamos desde el interior. Existe una forma de vivir en las estructuras sociales mucho más armónicas y satisfactorias que las actuales, y no es modificando la situación social actual, sino llevando a cabo un cambio interno. En la medida en que construimos nuestro desarrollo espiritual, cada uno de nosotros se va haciendo correspondiente con otro tipo de civilización. La vida es un camino, y en cualquier punto del mismo hay caminantes. Encontrarse en el punto inicial o en el final de este camino, depende de uno mismo, y cuanto más se avanza en él, más cosas extraordinarias se descubren. Así es, como los cambios se producen en los caminantes, y no en el camino. Para tener éxito en el proceso de desarrollo espiritual, necesitamos ir equilibrando la energía con la sabiduría, porque sin energía es imposible manejar la sabiduría. La materia puede transformarse en energía y viceversa, cuando cambian las longitudes de onda y las frecuencias vibratorias. Hemos de crecer simultáneamente en el manejo de la energía, porque sin sabiduría tampoco es posible acumular energía, y es que nuestra energía se nos va en los miedos, los conflictos y el sufrimiento. Por lo tanto, es imprescindible aprender a manejar la energía en la misma proporción en la que vamos desarrollando sabiduría. La sabiduría se adquiere cuando nos enfrentamos a nuestro diseño pedagógico llamado destino. Todo lo que para nosotros represente alguna dificultad es una oportunidad para el aprendizaje, para la adquisición de sabiduría asociada al destino. La conciencia se desarrolla a través de los ciclos de vida y muerte. El primero representa la parte activa del proceso, donde se viven las experiencias de aprendizaje desde la inocencia, o podríamos llamarle falta de información, pasando por la ignorancia, o información falsa en la mente, las creencias, cuando uno cree que sabe, y así, hasta llegar a la sabiduría, es decir, la información de la verdad o comprensión. Por su parte, el ciclo de muerte representa la parte pasiva del proceso, en la que se evalúan los desarrollos de la conciencia que se han alcanzado, se recupera la energía, y se renuevan todos los procesos para el próximo ciclo de vida. Lo que acabamos de explicar no es suficiente para la mente al leerlo una sola vez. La mente del adulto, para codificar e integrar cualquier información, requiere que se le repita, como mínimo, unas 30 veces. Es importante tener en cuenta esto, para que el lector no se desespere si al principio no entiende nada, o no está de acuerdo con la información que aquí se le presenta, porque todo cambio lleva su tiempo. Podemos percibir la evolución que tiene cada individuo, dependiendo de su inclinación o interés por la información sobre el desarrollo espiritual, pues es necesario un cierto desarrollo para que la información de amor resuene y sea de interés, y para esto analicemos las siguientes preguntas. 1. ¿Quiénes y qué somos? ¿Somos un cuerpo, o tenemos un cuerpo? Realmente los seres humanos somos conciencias divinas, o almas dentro de una experiencia humana. Nunca hemos sido seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino seres divinos viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, no somos un cuerpo con un espíritu, sino un espíritu divino usando un cuerpo, una esencia divina inmortal en desarrollo, un alma perfecta creada por Dios. La conciencia no es humana, sino que solamente usa lo humano, y es tanto hija, como hijo de Dios, y va pasando a través de los reinos del universo, el mineral, el vegetal, y el animal, con el único propósito de tomar la información del absoluto, misma, que está implícita e impresa en cada reino. Pero la conciencia, no es ni mineral, ni vegetal, o animal, y tampoco es humana, sino que es una chispa divina que usa cuerpos, dentro de los cuales se sumerge para extraer información. Dios está en todas las formas, sin ser ninguna de ellas. No es persona, sino esencia absoluta espiritual, que no es física, sino de una dimensión muy alta, a la que llamamos punto cero, es decir, sin tiempo ni espacio. No hay que preguntarse, ¿quién es Dios?, sino, ¿qué es Dios? Podemos llamarlo de diferentes maneras, usando un término tecnológico, y que es posible denominarlo archivo absoluto del universo, o sea, la información absoluta. ¿Y qué información hay en ese archivo? La necesaria para la creación, para la administración de la creación, para la pedagogía de la creación, para el proceso de administración y de creación, además de para el proceso personal de cada uno de los hijos de Dios, que son de la misma esencia de ser, yo soy, que está en cada uno de nosotros,
y en todos los seres que existen. En definitiva, Dios es la esencia originaria de todo cuanto existe y sucede en el universo. La conciencia nunca es humana, sino que asimila la experiencia humana desde la personalidad, pero es hijo o hija de Dios, y no dejará de serlo nunca. La conciencia, o el alma, tiene que vivir la experiencia humana, irremediablemente, para construir su evolución. Pongamos un ejemplo para comprender mejor el término conciencia, y lo que somos los seres humanos. Por ejemplo, la conciencia viene al mundo a vivir una experiencia humana. Cuando llega, compra un automóvil y contrata a un chofer. El automóvil es el cuerpo, y el chofer es la personalidad con un sistema de creencias, o el ego. La conciencia le dice al chofer: toma este cuaderno, que es la mente en blanco, y recorre este camino, necesito que me lleves desde este punto, hasta este otro, y eso se convertirá el transcurrir de la vida, y también en este cuaderno vas a ir anotando todas las experiencias de lo que vayas aprendiendo del camino. Y mientras haces todo el recorrido, yo me voy a echar un sueño. La conciencia pasa entonces al asiento de atrás, y se duerme tranquilamente. Este pasajero únicamente despierta cuando el viaje termina, o sea, lo que nosotros llamamos la muerte, entonces retoma el cuaderno de notas, y despide al chofer, es decir, la personalidad se disuelve, y devuelve el automóvil que es el cuerpo. La conciencia solo se queda con la comprensión de lo que el chofer aprendió del camino. En la próxima experiencia humana, contratará a otro chofer y otro vehículo, hasta completarse de verdades. El chofer, después de haber recorrido una buena parte del camino, y haber peleado, insultado, y sufrido, porque el camino presentó dificultades, ya sea, porque se le cruzaron otros conductores, o se le averió el motor, y tuvo que repararlo, o en resumen, por cualquier inconveniente que tenga, coge su cuaderno y escribe, por ejemplo: en el kilómetro tal del camino, he comprendido algo que no había comprendido en los kilómetros anteriores, y es que, mi sufrimiento ante el camino es inútil, porque lo único que solucionó las situaciones que se presentaron, fueron las acciones que puse en marcha para poder continuar, por lo tanto, en lugar de sufrir pude haber actuado en total paz interior. ¿Qué archivos posee el ser humano? Para comprender mejor el propósito de la experiencia humana es necesario conocer cómo es que tiene lugar la constitución de los seres humanos. A efectos de esta explicación, consideraremos sinónimos los términos cuerpo, campo o archivo. El ser humano está formado por varios archivos que vibran en diferente frecuencia y poseen distintas dimensiones. 1. Un cuerpo físico o archivo genético, que es una creación perfecta de Dios, pero que se degrada. Los maestros llaman al cuerpo vehículo experiencial, vestido de Dios o entidad biológica. 2. Un campo mental, que es el laboratorio perfecto donde se procesa la información, y también se llama archivo de personalidad temporal. Es el que nos permite experimentar la vida. Este campo presenta 3 niveles de información: A. La parte inconsciente, donde está nuestro sistema de defensas. B. La parte consciente, donde está nuestro sistema de creencias, también llamado ego o personalidad. C. La parte espiritual o de comprensión, que es el resultado de la verificación de la información a través de la experiencia, de la aplicación de los conocimientos. Se puede llamar, asimismo, conciencia temporal. 3. Un campo espiritual divino que se llena poco a poco, con la información de la verdad, la que se procesa en la mente tras las experiencias vividas, es el archivo de conciencia permanente. También podemos llamar a este archivo, el ser crístico, el niño Dios, o el niño interior. El cuerpo solamente sostiene a la mente, ese es su propósito. Y permite la experiencia dentro de los mundos tridimensionales, aunque la mente no es tridimensional. Pero quien hace el trabajo, quien lleva a cabo todo el proceso, es la mente, o el campo mental, en ella se viven las experiencias, se descubren las leyes, se construye la comprensión, desde ella se expresa el amor o la ignorancia, según lo que contenga, y, por supuesto, en la mente se origina la totalidad de los conflictos y problemas humanos, y también sus soluciones. Todo lo que sucede, pues, está dentro de nuestro campo mental. El día en que la conciencia despierte, ya no necesitaremos ni el cuerpo ni la mente, porque ella lo asumirá todo. Y podrá manifestarse en cualquier momento, adoptando cualquier forma, en cualquier cuerpo, lugar y circunstancia,
porque la conciencia es absolutamente divina e inmortal. Mientras eso sucede, disfrutemos de lo que pasa en nuestra mente, dirigiéndola voluntariamente. Este maravilloso instrumento, emisor y receptor de ondas de frecuencia de pensamiento, es mucho más poderoso y sorprendente de lo que suponemos. La conciencia es, por lo tanto, el archivo donde se acumula la verdad que descubrimos a lo largo de nuestra experiencia de evolución. Y todo lo que sucede es perfecto y necesario. Para sentar las bases de una nueva civilización de mayor nivel de satisfacción para todas las personas, es necesario comenzar por armonizarnos nosotros mismos, para lo cual resulta indispensable estudiar las leyes universales y aplicar los principios que conducen a la sabiduría, tomando en cuenta, además, que solo por medio de la práctica constante y desechando las teorías y conceptos que demuestren ser equivocados, llegaremos realmente a la sabiduría. Así podremos desarrollar la paz y la armonía directamente sobre el terreno, con la enseñanza de la vida diaria, puesto que esta es la mejor escuela, y la naturaleza la mejor maestra. Para volvernos eficientes, únicamente hay que dejar de enfrentarse al orden perfecto del universo. La ineficiencia mental es necesaria para descubrir, a través de la saturación, que existen las leyes del universo. Cuando ya hemos sufrido lo suficiente, es cuando ya estamos preparados para comprender esas leyes. Para cesar la propia lid externa, primero tiene que acabar la interna, y para ello es preciso haber aceptado que todo lo que existe y sucede es perfecto y necesario, porque tiene un propósito de amor. En definitiva, el estudio y comprensión del porqué de las cosas que existen y suceden, nos puede llevar al reconocimiento de las leyes que permiten crear un futuro mejor para toda la humanidad. 1. Las 7 leyes del universo. Existen 7 leyes universales que rigen la totalidad de los procesos de creación, administración y evolución del universo. De las 7, 4 son fundamentales, porque rigen y controlan todos los procesos de desarrollo y evolución de la conciencia dentro de la especie humana, en cualquier lugar del universo. Estas 4 leyes conforman el triángulo inferior, y la ley de evolución es la ley superior que rige sobre el triángulo inferior, que también es llamado triángulo del infierno, por constituir la parte inferior de las leyes universales. Cuadro 1. Las 4 leyes específicas que rigen la experiencia humana. Ley 1. La naturaleza. Sus postulados son: 1. Todo lo que es complementario se atrae. 2. Todo ser vivo requiere del alimento específico para su especie. 3. Toda manifestación natural requiere de las condiciones propicias. 4. Todo ser vivo tiene por instinto el sentido de la ley. 5. Todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas. 6. Toda violación de la ley produce graves consecuencias. 7. Todo ser vivo tiene su función. Los efectos de la violación de la ley de la naturaleza serían: malestares físicos, como desnutrición, enfermedades, vicios, degeneración, miseria, hambre, taras físicas y mentales, malformaciones físicas, desequilibrio ecológico, erosión, plagas, acortamiento de la longevidad. Ley 2. La armonía. Sus postulados son: 1. Todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve. 2. Todo lo que se ataca se defiende. 3. Todo lo que agrada se acepta. 4. Solo el amor puede transformar a las bestias en personas. 5. Solo la comprensión evita la destrucción. 6. Debemos de manejar las situaciones y no ser manejados por ellas. 7. El ejemplo es el mejor maestro. Los efectos de la violación de la ley de la armonía serían: malestares psicológicos y problemas de relaciones, desconfianza, temor, distanciamiento, aislamiento, individualismo, soledad, tristeza, depresión, peleas, timidez, incomunicación, desunión, fronteras, traumas, complejos. Ley 3. Correspondencia. Sus postulados son: 1. Toda situación es un aprendizaje. 2. Toda circunstancia es generada por uno mismo. 3. No hay ningún evento que no corresponda a quien lo vive. 4. Las personas estamos ubicadas en el lugar que exactamente nos corresponde. 5. Venimos a la vida con lo necesario para vivirla. 6. Solo sucede lo que tiene que suceder. 7. Solo damos o tenemos lo necesario.
Los efectos de la violación la ley de correspondencia serían: malestares en el medio de vida individual, como bloqueos, insatisfacción, dificultad para tener éxito en lo que se hace, disputas desgastantes contra las circunstancias de la vida, incapacidad de asumir la propia vida, miedos, angustias, frustraciones constantes. Ley 4. Evolución. Sus postulados son: 1. Solo la experiencia permite comprender la verdad. 2. Solo los opuestos inducen el desarrollo de la conciencia. 3. Solo se asciende de nivel mediante la transformación correspondiente. 4. Solo se es el resultado de uno mismo. 5. Solo nos enfrentamos a las situaciones que no hemos comprendido. 6. Solo la necesidad de comprensión es la razón de la existencia física. 7. Solo desde el desequilibrio se puede reconocer el equilibrio. Los efectos de la violación la ley de evolución serían: malestares sociales, como rebeldía, anarquía o autodestrucción, cuando se limitan las experiencias por vivir, guerras, huelgas, violencia, revoluciones, delincuencia, odio, conflictos, cuando se imponen los conceptos humanos. No tenemos que confundir las leyes universales con las leyes humanas, ni tampoco con las normas. Las leyes del universo son inmutables, no son derogables, se originan en la sabiduría de la divinidad y son absolutas, por lo tanto, no son modificables ni negociables, y su desobediencia implica un resultado negativo, en el sentido de ser desagradable, pero también puede ser positivo, en el sentido de que se supone que es un aprendizaje. Por eso decimos que en realidad los seres humanos no dictamos leyes, sino normas, y las llamamos leyes humanas, pero son normas, porque son derogables, transitorias y puntuales. Aquí presentamos un segundo cuadro de las características de las 4 leyes que rigen la experiencia humana. Ley 1. La naturaleza. Sus características serían: es una ley de selección natural. Permite el equilibrio entre todo lo que existe. Y todo lo que esté fuera de la perfección será destruido. No hay compasión, perdón ni sentimientos. Y rige dentro de las estructuras físicas. Su función es generar y mantener en perfecto estado de funcionamiento la materia y los organismos vivos. Todos los ciclos de la naturaleza tienen funciones específicas. Ley 2. La armonía. Sus características serían: aparecen los sentimientos y buscan el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza. Se puede representar mediante una balanza. Tiene que ver con la ley de causa y efecto, acción y reacción. Es la ley de educación del universo. Y rige dentro de las relaciones entre los seres y las estructuras. Su función. Es posible decidir convivir pacíficamente, respetando a todos los seres y sus experiencias. El ejemplo es el mejor maestro. Ley 3. Correspondencia. Sus características serían: nos lleva a aceptar que todo proceso tiene un propósito perfecto. Si encontramos bloqueos significa que la violamos. Toda circunstancia es generada por uno mismo, no hay culpables. Y rige en el lugar que le corresponde a cada especie y experiencia humana. Su función: dónde, cuándo, cómo y a quién le corresponde aprenderlo. Toda situación es un aprendizaje y tiene un propósito de amor. Ley 4. Evolución. Sus características serían: ley del aprendizaje, ley del cambio interior o de la transformación. Nadie nos perjudica ni nos beneficia. Nos conduce desde el enfrentamiento contra la vida, a la capacidad de aprovechar, valorar y disfrutar lo que la vida enseña. Y rige en el proceso de desarrollo espiritual del ser humano. Su función es lo que le falta a la conciencia por aprender del destino. ¿Qué hay que aprender? Felicidad, paz y amor. La ley de evolución nos enfrenta con aquello que necesitamos aprender, y por supuesto, esto corresponde exactamente con situaciones que no manejamos, y que nos resultan difíciles. Por eso la ley de evolución permite las guerras, la enfermedad, la agresión, los conflictos, las disputas, las interferencias, y lo permite para que aprendamos a reconocer la ley, para que nos saturemos de sufrimientos y decidamos obedecerla. El libre albedrío es el derecho a cometer errores, la herramienta de la evolución. Es necesario e inevitable cometer errores para poder descubrir la ley. El error no está fuera de la ley, sino que forma parte de nuestro proceso pedagógico.
reconocemos las leyes observando los resultados. Si nos vemos inmersos en una situación de sufrimiento, experimentamos bloqueos, escasez o enfermedad, nuestras relaciones no fluyen o hay violencia o agresión, todos esos resultados nos muestran que nos hemos salido de la ley. Cuando esto ocurre hay un resultado doloroso, mientras que cuando obedecemos la ley los resultados son satisfactorios y de felicidad. No son, en realidad, premios o castigos, simplemente son resultados satisfactorios o dolorosos. Un ejemplo perfecto de cómo las leyes que están por encima admiten cuestiones que no permiten las inferiores es el tema de las relaciones homosexuales. La ley de la naturaleza no acepta algunos aspectos de la homosexualidad, sin embargo, la ley de armonía sí la acepta completamente, para ella es totalmente válida, porque todo ser vivo tiene derecho a ser feliz, a gozar de equilibrio y satisfacción, aunque no pueda procrear. Por su parte, la ley de correspondencia, al estar por encima, puede romper el equilibrio de la ley de armonía, de manera que se reconozca la experiencia del desequilibrio. Así, según ella se podría afirmar que, necesitamos que aquí haya un conflicto para que las personas aprendan a respetarse las unas a las otras. Las 3 virtudes internas. Hemos venido al planeta Tierra a desarrollar 3 virtudes internas, felicidad, paz y amor. Con las virtudes internas, que son, paz interior, amor y felicidad, podemos obtener como resultados externos, salud, recursos, adaptación y buenas relaciones con los demás. Estas virtudes internas han de utilizarse para relacionarnos con lo externo. Aprender a ser felices, a tener paz y a amar, como capacidad de servicio, es el verdadero propósito que nos trajo al mundo físico de la materia. Las 3 virtudes y sus características. 1. La felicidad. Nos proporciona el 100% de autovaloración y comprensión, además de evitarnos el sufrimiento. La forma de obtenerla es la aceptación. 2. La paz nos brinda el 100% del respeto, y nos evita los conflictos, la reactividad y los enfrentamientos. La forma de conseguirla es asumiendo la vida con sabiduría. 3. El amor, por este medio podemos ejercer el 100% de nuestra capacidad de servicio, compromiso y adaptación. Y nos evita el miedo y la resistencia. La forma de conseguirlo es ejerciendo este amor de forma incondicional. Lo que se puede llegar a convertir en una misión. La felicidad, la paz y el amor son principios de la esencia divina, no tienen polaridad, son inmutables e incambiables. Para aprender a ser feliz, solo hay que enfrentarse a todo aquello que uno crea que le arrebata la felicidad. No se necesita nada externo, solo comprensión y actitud mental. Hay que asumir que la no aceptación es la única causa del sufrimiento, y dejar de enfrentarse a la realidad. Es necesario cesar de trabajar sobre los demás, y hacerlo única y exclusivamente sobre uno mismo, modificar dentro de uno lo que resulta molesto, o sea el ego. Si hay sufrimiento, hay que formularse una sola pregunta, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Ahí se encontrará la respuesta. Todas las personas, sin excepción, tienen lo necesario para ser felices, pero muy pocas saben ser felices con lo que tienen. Para aprender a tener paz, es necesario saber que, no hay ninguna cosa o persona que dé paz. La paz interior es el resultado del propio desarrollo espiritual, no es un don. El manejo de la paz requiere de una información clara y precisa para comprender que la vida es un proceso de amor y que el mal no existe, así como de la habilidad para manejar la energía vital, para ello es necesario un entrenamiento. Si se produce una pérdida de paz, hay que preguntarse, ¿a qué me estoy resistiendo? ¿Qué quiero cambiar? ¿A quién estoy culpando? Para aprender a amar al prójimo como a uno mismo. Solo hay que participar o compartir con personas que tienen comportamientos muy diferentes a los propios, de manera que se aprenda a amarlos y respetarlos tal cual son. Hay que tener en cuenta que el amor no es susceptible de ser ofendido, y que es invulnerable, inmutable, universal, invariable y neutro. Es necesario entender que el amor constituye una comprensión total del universo, que es una forma de ser y no necesita objeto sobre el que proyectarse. También es importante considerar que el amor no es una fuerza, sino una herramienta. Se debe entender que el amor no es un sentimiento. Hay que pensar que amar es dar siempre lo mejor de uno mismo. Si existe desmotivación, pensemos, ¿cómo puedo permitir limitarme ante esto?
y es que todos poseemos capacidad de servicio, pero la coartamos muchas veces ante eventos externos. Al desarrollar las 3 virtudes internas vamos obteniendo excelentes resultados externos en los 4 ámbitos: relaciones, recursos, salud y adaptación al medio. Los 5 elementos de la experiencia humana. Dentro de la experiencia de vida de cualquier ser humano están presentes los siguientes 5 elementos: propósito, destino, misión, función e intención. El propósito. Existe un propósito de amor que nos trajo al mundo de la materia. Es el propósito perfecto de aprender 2 cosas: a. Ser feliz por uno mismo, es decir, no depender de nada ni nadie para tener paz interior y felicidad. b. Amar al prójimo como a uno mismo, esto es, respetar los derechos de todos los seres del universo. Pero esto, ¿cómo se aprende? Aquí es donde vamos a comprobar la perfección del diseño pedagógico de la divinidad. En primer lugar, para realizar el ejercicio de aprender a ser feliz por uno mismo, es necesario vivir en algún lugar, con otras personas, y en unas circunstancias donde todo lo que suceda alrededor sea más o menos agresivo, para que uno se dé cuenta de que el problema no es lo que pasa alrededor, sino la forma en que uno se relaciona con ello, considerando el rechazo y la resistencia que se ejerce. Para aprender la segunda parte de lo que se supone es el amar al prójimo, respetarlo tal cual es, no quererlo cambiar, y no ejercer resistencia ante los demás, es necesario vivir en un lugar donde las personas que nos rodean piensen diferente, tengan costumbres distintas y crean en cosas diversas. De este modo aprenderemos a amarlos como son, sin juzgarlos ni condenarlos. Así se cumple el propósito del amor, la principal razón por la que estamos en este planeta. Hace más de 2000 años, el Maestro Jesús nos enseñó esto cuando dijo: ama a tus enemigos, porque no son enemigos, sino solamente personas que piensan diferente. Ser feliz significa no tener que experimentar ningún tipo de sufrimiento ante lo que pasa, y amar implica ejercer 0 resistencias ante los demás. La sabiduría es igual al amor, pero no al sentimiento. A la persona que tiene amor le importan mucho los demás, pero no sufre; a la persona que no tiene sabiduría, pero sí tiene bondad, a esta le importan mucho los demás, pero también al mismo tiempo sufre mucho. Y en cuanto a la persona que no le importan, ni el indolente, ni el indiferente, no tiene sabiduría ni bondad. El destino. El destino es lo que vinimos a aprender al mundo de la materia, a manejar las 7 herramientas de amor para gozar de paz invulnerable. Es una gran oportunidad para aprender lo que nos falta. Todos traemos con nosotros un destino inevitable y valioso. La cultura nos enseña a tratar de evitarlo en lugar de a aprovecharlo. Pero los seres humanos tenemos la capacidad para disfrutar cualquier cosa que hagamos, porque esa capacidad es intrínseca a nuestra condición humana. Así que cuando una persona, por ejemplo, dice a su hijo: siempre tienes que hacer lo que te gusta, le genera un bloqueo inmenso. El destino es un diseño pedagógico, cuyo propósito es permitirnos verificar y descubrir la información con la que se rige el universo y su orden perfecto. Por lo tanto, el destino es nuestra mejor oportunidad para trascender la totalidad de las limitaciones humanas. En lugar de quejarnos de las dificultades que la vida nos presenta, aprovechémoslas como una gran oportunidad para trascenderlas, porque entonces desaparecerán para siempre. Si no aprendemos de las dificultades, lejos de desaparecer, se complicarán, se mantendrán, y se volverán permanentes, porque no estamos aprendiendo de ellas. Un trauma no se origina en experiencias de vidas pasadas, sino ahora mismo. Nosotros no traemos los traumas de experiencias anteriores, puesto que nuestra personalidad es totalmente nueva en cada experiencia. Lo que sí traemos, porque tiene una relación directa con experiencias anteriores, es el diseño del destino. Este se renueva en cada experiencia de vida, pero tiene una conexión directa con la experiencia anterior. La misión. La misión es lo que podemos enseñar en el mundo de la materia. Hay que disfrutarla intensamente, sea parte de la propia función o no. La misión permite recuperar la energía que uno invierte en el ejercicio de aprender a ser feliz. El significado de misión es lo que ya se ha comprendido, lo que ya se sabe, por lo tanto, es posible usarlo para servir a los demás y se disfruta intensamente. Tanto la misión como el destino están representados en la personalidad, el destino como el sistema de creencias, y la misión como la comprensión. En la medida en que vamos transmutando la ignorancia en comprensión y sabiduría,
es como cada vez poseemos más misión y más satisfacción. La función. La función es lo que hacemos para ganar nuestro sustento. Sabemos que todos los seres vivos tienen una función dentro del orden del universo. Necesitamos sabiduría para asumirla con alegría, entusiasmo y total capacidad de acción y servicio, aunque no sea parte de la propia misión. La función no consiste en ganarse la vida, porque la vida no se gana, sino que es un don divino, lo que nos ganamos es el sustento de esta entidad biológica, o sea del cuerpo. El sustento, pues, lo tenemos garantizado como resultado de la función. Quien es feliz y disfruta de lo que hace siempre tendrá abundancia de recursos. La intención. La intención es lo que queremos para nosotros o para los demás. Es importante orientar la intención de forma que no interfiera con los destinos de los demás, ni trate de evitar el propio destino. La intención es el elemento más complejo de la experiencia humana, porque el sentimiento, así como la idea de bondad y las demás ideas que nos ha transmitido la cultura nos llevan constantemente a tratar de interferir en el destino de los demás. Si pudiéramos aceptar que el destino es algo extraordinario, y no algo malo, que supone la mejor oportunidad de la que disponemos para que se cumpla lo que vinimos a hacer al mundo, entonces dejaríamos de estar en conflicto con el destino de las otras personas. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos a nuestro lado a un anciano que no quiere tomar sus medicinas, ni cuidarse de la manera en que nosotros creemos que debe hacerlo? ¿Qué podemos hacer para no interferir? Dentro de los límites de la ética médica, como el respeto a la vida humana, hay un margen muy amplio, y el problema reside en que siempre queremos que las cosas funcionen como nos parece adecuado. Así, según este ejemplo, creemos que el anciano debe cuidarse para que siga acompañándonos más tiempo, sin tener en cuenta su calidad de vida. Pero el enfermo debe tener la opción de no someterse a terapias agresivas, del mismo modo, un fumador de toda la vida quizá preferirá seguir fumando también en sus últimos años, o alguien que tiene prescrito reposo absoluto preferirá andar y vivir auténticamente, aunque sea menos tiempo. Es decir, puede ser que la persona piense en otra posibilidad totalmente diferente, como que lo que tenía que hacer en esta vida, también puede ser que sus posibilidades de acción o de aprendizaje ya concluyeron, y que más bien desea partir para renovar todas sus estructuras. Entonces entran en juego los egos, como puede ser que nosotros queremos que esté más tiempo en nuestra compañía, y que deseamos que sane, que sea feliz. Y esos, queremos, son la causa del sufrimiento. Por tanto, ¿qué sería más sabio y amoroso en este caso? Decir al anciano algo parecido a esto: para mí lo más importante eres tú, no yo, y esto sería un principio de amor. Lo más importante no es que tú me acompañes para satisfacer mi ego, sino que encuentres tu camino en el universo. Por lo tanto, cuenta conmigo para proporcionarte todo lo que esté a mi alcance, y cuenta también con mi respeto, para que uses solamente lo que decidas usar. Siguiendo con el ejemplo, si esta persona no quiere comer, o tomarse las medicinas, ¿quiénes somos los demás para obligarla? ¿Y para qué lo hacemos? La condición que ha llevado a esa persona a que se deteriore su salud es parte de su propio proceso, no del nuestro, así que, ¿por qué razón no vamos a respetarlo? Porque entra en juego el quiero, también llamado egoísmo inconsciente. Querer que el otro sea feliz a nuestra manera, es un comportamiento muy egoísta. En su lugar, habría que decirle otra cosa desde el amor, como, por ejemplo, yo soy capaz de ser feliz aceptándote como eres, y no a mi manera. Para tener claro el propósito, aprovechar el destino, disfrutar de la misión, asumir la función, y manejar la intención de no interferir en el destino de los demás, la sabiduría requiere que tales aspectos se practiquen en pensamiento, palabra y obra. Capítulo 2. Los 7 niveles evolutivos humanos. Los 7 niveles evolutivos se corresponden con las franjas cromáticas de la luz o colores, y también con los 7 tonos de la escala del sonido. Cada franja cromática o de sonido manifiesta un considerable aumento de la frecuencia vibratoria con respecto a la franja inmediatamente inferior. Esto implica también una mayor cantidad de información de verdades acumulada en la conciencia del individuo, y coincide exactamente con el tipo de experiencias de vida que corresponde vivir a cada persona en el lugar y nivel donde se encuentre. Los 7 niveles evolutivos y sus correspondencias, las cuales dividiremos de la siguiente forma. Correspondencia evolutiva externas. Niveles de conciencia,
del 1 al 7. Correspondencia de luz, color o vibración. Correspondencia de sonido o nota musical. Ley universal bajo la cual se rige. Nivel de conciencia, 7, y la más elevada. El amor incondicional. Luz o color, violeta. Nota de sonido o musical, sí. Ley universal, amor. Nivel de conciencia, 6. Comprensión perfecta del orden universal. Luz o color, añil. Nota de sonido o musical, la. Ley universal, manifestación. Nivel de conciencia, 5. Ausencia de propiedad y fronteras. Luz o color, azul. Nota de sonido o musical, sol. Ley universal, polaridad. Nivel de conciencia, 4. Sistemas sociales y económicos más armónicos. Luz o color, verde. Nota de sonido o musical, fa. Ley universal, evolución. Nivel de conciencia, 3. Comercio, individualismo, fronteras. Luz o color, amarillo. Nota de sonido o musical, mi. Ley universal, correspondencia. Nivel de conciencia, 2. Dinero, tóxicos, religiones. Luz o color, naranja. Nota de sonido o musical, re. Ley universal, armonía. Nivel de conciencia, 1. Esclavitud, guerras, ignorancia, instinto. Luz o color, rojo. Nota de sonido o musical, do. Ley universal, la naturaleza. Los niveles evolutivos se miden en nuestro interior según el desarrollo de la conciencia. En el archivo de conciencia existe la inocencia, o ausencia de información. Y existen también la sabiduría, o lo que es lo mismo, la pureza de información de la verdad codificada a través de la verificación, pero lo que no existe es la ignorancia. Los niveles de conciencia se corresponden con los diferentes niveles de acumulación de la verdad en el archivo de la conciencia. Si la acumulación es escasa, se trata del primer nivel. Si es un estado medio, corresponderá al tercer o cuarto nivel, pero si el archivo está casi, o totalmente lleno de verdad, nos encontraremos en el séptimo nivel. La información de sabiduría que se acumula en la conciencia conforma, pues, los niveles de conciencia. El desarrollo completo de la conciencia no se consigue a lo largo de una vida, sino que viene de tiempos o vidas pasadas que hemos dejado atrás, o sea, se trata de miles de años de experiencias. Los niveles de conciencia. El primer nivel se corresponde con los enfrentamientos desde el instinto para subsistir dentro de la ley de selección natural. El segundo nivel se corresponde con las disputas por el poder dentro de la ley del más fuerte. El tercer nivel se corresponde con el enfrentamiento para sobrevivir económicamente, compitiendo contra los demás. El cuarto nivel se corresponde con el aprendizaje para liberarse del conflicto por la subsistencia. El quinto nivel se corresponde con la convivencia pacífica y armónica con el orden del universo. El sexto nivel se corresponde con la liberación de la dependencia de la materia para poder evolucionar. El séptimo nivel se corresponde con el logro de la inmortalidad y el fin de las experiencias dentro de la forma humana. Nuestra conciencia se encuentra actualmente dentro de la forma humana, porque necesita tomar información de esta experiencia a través de la personalidad. El reino de los centauros se incluye hasta el tercer nivel de conciencia, y se caracteriza por un comportamiento de dualidad entre el animal y el humano. El reino de los seres humanos propiamente dicho comienza en el cuarto nivel. Cuando la conciencia entra por primera vez en el campo humano, este se encuentra en el primer nivel de desarrollo, y está prácticamente vacía de información humana, es decir, es inocente. Las personas iniciamos el camino de la evolución en estado de inocencia, y al final del recorrido nuestra conciencia estará totalmente desarrollada. Este paso por la experiencia humana dura, aproximadamente, 40.000 años, pero antes de esto, la conciencia, en ascenso, ha pasado por todos los pisos o estancias del universo, y ya adquirió información de los reinos mineral, vegetal y animal, todo esto a lo largo de un proceso que dura miles de años. El nivel de nuestra conciencia posee una capacidad muy amplia para archivar información, y por eso los maestros de sabiduría afirman que se pueden requerir aproximadamente 1000 personalidades para completar la información humana en la conciencia.
Hablamos de 40.000 años de experiencias vividas, si bien no cronológicos, porque estos no cuentan los lapsos de tiempo entre vidas. Es posible, para que se entienda mejor, establecer la comparación con un curso académico. El tiempo que estamos de vacaciones no computa académicamente, y para contar correctamente los tiempos, solo cuenta el periodo de docencia y de exámenes. Nos encontramos en estado de desarrollo automático, cuando pasamos por determinadas experiencias sin saber lo que aprendemos de la situación. Podemos decir que es hasta el tercer nivel. Al llegar al cuarto nivel, pasamos a la fase de desarrollo voluntario, en la que ya sabemos exactamente qué estamos aprendiendo de cada situación, y comprendemos que todo depende de nosotros mismos, y no de lo que ocurre fuera. Entrar en este cuarto nivel de conciencia, se supone que empezamos a trascender la evolución. Después de eso pasamos directamente al triángulo superior de las leyes del universo, y en ese punto se acaban nuestros conflictos. Cuando la conciencia pasa al cuarto nivel, decimos también que entra en las civilizaciones superiores, y al completar su desarrollo, es cuando se llega al séptimo nivel, y finaliza la experiencia humana para la conciencia. A partir de ese momento, la conciencia deja la experiencia humana, y pasa a denominarse maestro inmortal, o hermano mayor, y aún estará 40.000 años más, cumpliendo otras funciones diferentes, que ya no serán las de aprender, sino ejercer la función pedagógica para el resto de los niveles, para ayudar a facilitar que las personas que proceden del primer nivel lleguen al séptimo. Una vez completada esta función, habrá concluido su tarea dentro de la experiencia humana, y pasará a otra instancia llamada maestro ascendido, y aquí el término ascendido se refiere a que está por encima de las experiencias humanas. No es posible ascender de nivel de conciencia mientras no se haya comprendido la enseñanza del nivel que se está experimentando. Pero sí se puede aplazar este ascenso, pedir tiempo, y decidir, por ejemplo, que este año no se va a estudiar. Sin embargo, al año siguiente estarán pendientes las mismas tareas que quedaron aplazadas. Existe una fuerza interior que nos impulsa constantemente hacia Dios, y es la que nos permite retomar todos nuestros procesos, aún habiéndolos aplazado, porque no es posible pasar de curso sin haberlos aprobado con matrícula de honor. Aquí no basta con solo aprobar las asignaturas. Las situaciones que nos corresponde realizar siempre nos son facilitadas, y las que no nos corresponde realizar son aquellas que por más que queramos, no se nos dan. Contamos siempre con lo necesario para cumplir nuestro destino, pero no con lo que nosotros queremos, eso hay que tenerlo muy claro. Las situaciones que la vida presenta a una persona, son las que le corresponden a esa persona y no a otra. No es posible que cada uno se compare con ninguna otra persona, porque las enseñanzas son individuales. De modo que, ante una tarea que nos corresponde realizar, tenemos dos posibilidades: llevarla a cabo ahora, o aplazarla para después, pero no existe la posibilidad de evitarla. Cuando se ha aplazado muchas veces una tarea, llega un momento en el que el universo anuncia: ya no hay más plazos, ya lo has aplazado demasiado. Entonces se penetra en una situación de destino inaplazable, donde la persona, aunque quiera, no puede postergar más la tarea, porque la vida no le deja otra salida, más que afrontarla. La conciencia en desarrollo pasa por todas las razas, culturas, sistemas sociales y civilizaciones humanas. La civilización de los hermanos mayores, por ejemplo, se corresponde con la última etapa de la evolución de la conciencia dentro de la forma humana, por eso la podemos llamar la última sociedad. En ella se efectúa la transición entre los seres humanos mortales, o con la conciencia dormida, y los seres humanos inmortales con la conciencia despierta. Las experiencias de vida de cada persona se corresponden exactamente con el nivel de información de la verdad acumulada en su conciencia. Características humanas según el nivel de conciencia. En los niveles 6 y 7, se encuentran los hermanos mayores, y ellos se mueven en más altas ondas de frecuencia como son la corta y la ultracorta, o podríamos decir onda alta y altísima. Los campos que podríamos llamar intelectuales serían el comprensivo, el intuitivo y el artístico. Por lo tanto, estaríamos hablando de viven en armonía perfecta con la ley y el orden del universo, no desean tener ningún tipo de control externo, por lo que desaparecen las fronteras, la propiedad privada, y pueden viajar con toda libertad. Son pedagogos en todos los niveles de la evolución humana y poseen el poder del manejo de la materia por parte de la conciencia permanentemente. En los niveles 4 y 5,
se encuentran los hermanos superiores, y ellos se mueven entre las ondas de frecuencia media y corta. Los campos intelectuales en los que se mueven serían el comprensivo y el intelectual, por lo tanto, dentro de su desarrollo social viven en armonía con los demás, desaparecen los desequilibrios, se reconocen las leyes, se obtienen diferentes tipos de compensación, y desaparecen la propiedad privada y las fronteras. En los niveles 1, 2 y 3, se encuentran los hermanos menores, ellos se mueven entre ondas larga y media, o baja y media. Los campos intelectuales en los que se mueven serían el físico, emocional y sentimental, por lo tanto, se pueden calificar de vivir en el canibalismo, ignorancia extrema y sin sentimientos. La ley que reconocen es la del más fuerte o la ley del talión, crean leyes codificadas, viven en el imperio del dinero, del individualismo y la libre competencia. Para la conciencia o el espíritu que ya alcanzó la inmortalidad, no es que la materia no exista, sino que no la necesita. La materia se requiere para vivir la experiencia del descubrimiento de las leyes, así como para lograr la transformación interior del desarrollo de la conciencia. Una vez alcanzada la inmortalidad, la materia solo es necesaria para otros, la persona no se pierde, sino que pasa a realizar una misión de servicio. Un ser inmortal puede entrar en la materia, pero lo hará voluntariamente, y puede salir de ella con la misma facilidad, todo ello lo hará con un propósito de amor y servicio. La experiencia es un diseño pedagógico de los maestros de ley. Y esto es como decir, que un niño entra por primera vez al colegio, y se va a encontrar con una serie de explicaciones y experiencias que necesita vivir, y que han sido previamente diseñadas por los pedagogos. En el universo pasa lo mismo, cuando nuestra conciencia entra por primera vez en el primer nivel de la experiencia humana, las situaciones ya han sido diseñadas por los pedagogos del universo, a los que llamamos maestros de ley y que son inmortales. Existen dos procesos para el universo entero, el descenso y el ascenso. En primer lugar, se desciende desde el centro absoluto, con el propósito de llegar hasta el fondo, donde se puede aprender, luego se asciende aprendiendo a reconstruir lo que se ha deteriorado. Este es el proceso habitual del universo para todo. La naturaleza, el cuerpo, las estructuras sociales, la conciencia. Por ejemplo, la conciencia desciende desde su padre, desde la dimensión 40, hasta la dimensión de los minerales, e inicia su ascenso aprendiendo. En la fase de descenso no se evoluciona, sino que los seres inocentes ganan en densidad y materia. Por el contrario, al ascender sí se evoluciona, es decir, se gana en espiritualidad y comprensión, se descubren las leyes, se entrena, se desarrolla la conciencia, y se adquiere sabiduría. El proceso, por tanto, es el siguiente. Primero, destrucción de lo que se entregó a la persona en perfecto estado para descubrir las leyes. Segundo, verificación del resultado de haberlo destruido, y comienzo de la reconstrucción para aprender. Tercero, cuando la persona termina de reconstruir, aprende a mantener lo logrado sin que se vuelva a destruir. Para los seres humanos individuales, este proceso dura unos 18 años, para la civilización aproximadamente 13.000 años, y para el alma 40.000 años. Lo único que cambia son los tiempos, pero el proceso es el mismo independientemente de la escala en la que se produzca. En el quinto nivel todavía hay cuerpo, y este puede durar unos 1.200 años. Al entrar en el sexto nivel se detiene el envejecimiento y comienza a revertirse el proceso, es decir, volvemos a ser jóvenes, como si tuviéramos unos 25 años. En el séptimo nivel ya aprendemos a entrar y salir del cuerpo. Por encima de la percepción de los sentidos físicos, comienza el mundo de la metafísica y de la relatividad. Por encima de las frecuencias del ultravioleta comienza un mundo no físico, invisible, intangible e imperceptible con los 5 sentidos físicos, es decir, comienza el mundo de la metafísica y de la relatividad, cuyas frecuencias vibratorias están por encima de la cuarta dimensión. Las dimensiones superiores pueden percibir las inferiores, pero difícilmente sucede lo contrario. Nuestros sentidos físicos, por ejemplo, solo perciben 3 dimensiones, pero los mundos intangibles son reales y perceptibles por otros sentidos que se pueden ir despertando en la medida en que nuestra conciencia se desarrolla, a través de la meditación, la concentración, en los sueños. Los mundos no físicos se denominan lo inmanifestado, y todo el mundo físico, que está organizado con una forma, se llama mundo manifestado. La realidad es el lugar donde podemos actuar. Si una persona se encuentra en la 10ª dimensión, esa es la real para ella,
y si está en la tercera, esa será su realidad. Todo es real y al mismo tiempo todo es imaginario, depende de la perspectiva. A partir de las frecuencias que empiezan a ser imperceptibles para los sentidos físicos del ser humano, continúa el proceso de aceleración de las frecuencias vibratorias y el acortamiento de las longitudes de onda, lo cual genera un fenómeno dimensional tal, que el tiempo y el espacio se contraen poco a poco. Cuando la aceleración alcanza su máxima velocidad o frecuencia vibratoria, se llega al tiempo cero. Este punto cero, donde no hay antes ni después, principio ni fin, ni limitaciones de ninguna clase, es el punto de la eternidad, y se denomina también absoluto, y se sitúa en la dimensión 40. Por otra parte, el tiempo no es algo estático, sino que varía en la medida en que lo hace la velocidad. Si se incrementa la velocidad hasta el infinito, el tiempo será cero, y la distancia no dejará de existir. La fórmula es, distancia, o velocidad, es igual a tiempo. Si se aumenta la velocidad al doble, el tiempo se reduce a la mitad. El universo está dividido en 40 dimensiones, siendo esta solo una posible forma de medición que utilizan los maestros, pero puede haber otras diferentes. A partir de la cuarta dimensión se puede hablar de mundos no físicos, lo cual quiere decir que existen 37 dimensiones no físicas, y solo 3 físicas. Las dimensiones son campos de frecuencia vibratoria, de manera que cuanto mayor sea la frecuencia vibratoria o la velocidad, en mayor medida se producirán cambios dimensionales, y más relativo será el tiempo. El absoluto, o esencia absoluta del ser, contiene la totalidad de la información para los procesos de creación, mantenimiento y funcionamiento del universo, y de todo cuanto en él existe y sucede. El absoluto lo contiene todo dentro de sí mismo y es eterno y atemporal. Todo en el universo tiene una lógica y un orden, y todo puede explicarse, únicamente necesitamos ampliar nuestro campo mental mucho más allá de los límites y las barreras que nos ha impuesto la cultura, soltar nuestra mente y nuestro pensamiento hacia otras dimensiones para empezar a entender que todo tiene un propósito perfecto. Puede ser que ahora mismo no percibamos que lo que estamos conociendo acerca del universo tenga aplicación en nuestras vidas, pero es seguro que, para lograr la aceptación, que es una ciencia que nos da la felicidad, y para usar la herramienta de asumir que nos otorgará la paz absoluta, o para usar la incondicionalidad, que nos facilita el desarrollo del amor, necesitaremos apoyarnos en la metafísica, en todo lo que nuestros sentidos no alcanzan a percibir aún. Capítulo 3. El ser y el no ser en la humanidad. El ser humano, en su largo devenir a través de la vida, pocas veces se percata de su ser, que es su verdadera esencia divina, porque vive inmerso en su propio mundo, en su realidad y fantasía, creada por sus sentidos físicos, que le ofrecen un mundo limitado solamente por su capacidad de percepción, y que le hacen creer que la única realidad existente es el mundo físico. Por eso es que, no logra entender cómo, o porque se producen ciertos eventos, situaciones o fenómenos que para él son incomprensibles. El ser, o divinidad, que mora dentro de cada uno de nosotros, es la esencia inmortal emanada del absoluto, que da sentido a la existencia, y anima nuestra vida, dándonos la seguridad de que nuestro esfuerzo por comprender, y ser cada día mejores seres humanos, no es un esfuerzo inútil contra la ley de la vida y la muerte, sino que es un peldaño más en el camino de ascenso hacia el perfeccionamiento de la conciencia. No es correcto decir que una persona perdió la vida, lo correcto sería afirmar que perdió la forma y la ignorancia de la personalidad. La vida no se puede perder, porque es eterna como emanación de Dios. La esencia del ser o divinidad en nosotros contiene la información absoluta, que no está sujeta a cambios porque ya es perfecta, es sabiduría y amor. El no ser es todo lo que experimenta variaciones y tiene posibilidades de cambio, y dentro de él tiene lugar la evolución. El ser, o divinidad, se manifiesta espontáneamente cuando la personalidad deja de interferir. El ser, o divinidad, que nos anima, que nos da la vida, reside dentro de nosotros en la dimensión de lo inmanifestado, que no es perceptible mediante los sentidos físicos, y solo se manifiesta espontáneamente a través de la conciencia cuando deja de interferir la personalidad, es decir, en estados de intuición, meditación y abstracción. El ser, o divinidad, no tiene posibilidad de variación, puesto que pertenece al nivel de la perfección absoluta. Pero, ¿en qué momento la personalidad deja de interferir?
Cuando no hay reactividad interior ni dualidad. Recordemos que toda dualidad pertenece a la personalidad, en cambio, la comprensión no tiene dualidad, porque se compone de lo que ya ha sido verificado. En el estado del ser, no hay dualidad, porque es neutro. Y si se presenta una dificultad, se tiene la posibilidad de apreciar y valorar ese aprendizaje, analizándolo desde otro punto de vista, como por ejemplo diciendo: ¿qué oportunidad más extraordinaria para crecer? Y si se trata de algo muy satisfactorio, ¡qué cosa tan maravillosa! Todo es siempre extraordinario y maravilloso, en tal estado de ausencia de dualidad, que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana. Cuando manejamos la personalidad, se manifiesta el ser, o divinidad, porque la conciencia, es decir, la comprensión, no forma parte de la personalidad, sino que está en la mente. El ego también está en la mente, pero él conforma la personalidad, mientras que la comprensión conforma la esencia divina. Cuando se dice a alguien: tú no tienes personalidad, donde te lavaron el cerebro, ese alguien puede responder: qué cosa tan extraordinaria, al fin lo he logrado, qué felicidad. El ser, o divinidad, solo puede manifestarse a través de la conciencia, mientras que el no ser lo hace a través de la personalidad. A medida que se desarrolla la conciencia, el ser se va manifestando cada vez más. Su esencia en cada persona puede llegar a expresarse como realmente es, un equilibrio perfecto frente a cualquier situación o circunstancia, que no altera en lo más mínimo su condición absoluta del ser. En lo que respecta a la esencia del ser, no se habla de evolución, porque simplemente es. La esencia del ser, o divinidad, es en cada uno de nosotros una pequeña porción de la información total del universo, pero es perfecta y completa, para lo que cada uno necesita como ser humano. No es que nosotros seamos el ser, sino que el ser está en nosotros, es nuestro Padre, y nosotros somos el Hijo. El Hijo es otro archivo que contiene cierto volumen de información, pero no el total, es esa parte que está creciendo dentro de nosotros, y que está en proceso de desarrollo. La conciencia acumula la información de sabiduría de todas las personalidades anteriores de cada individuo. Se requieren aproximadamente 1000 personalidades o vidas para llenar un archivo de conciencia. Esta no vive experiencias por sí misma, solo asimila lo que produce cada personalidad. El ser, o divinidad, se manifiesta desde la conciencia, el no ser lo hace desde la personalidad. La capacidad del ser no reacciona, simplemente se manifiesta con sabiduría, como la acción consecuente y precisa que corresponde a cualquier circunstancia. El ser no razona, puesto que no utiliza el análisis, al contrario, los pensamientos emanados del ser son intuitivos, y están libres de la influencia de los conceptos, son pensamientos verticales, totalmente exentos de oscilación, y por lo tanto, siempre corresponden a la verdad. Los pensamientos emanados del ser son intuitivos y están libres de la influencia de los conceptos. La intuición es la línea de pensamiento emanada directamente del ser, y para poder percibirla se requiere una ausencia total de razonamientos. Esto es así puesto que la más mínima duda produce movimientos oscilatorios del pensamiento horizontal, lo cual interrumpe inmediatamente la percepción directa del ser. Lo mismo sucede con otras manifestaciones propias del ser, como la fe y el amor, que no admiten análisis, duda, temor o razonamiento. A diferencia del ser, el no ser, sustentado en la ignorancia y en el ego, reacciona a cada instante mediante toda clase de manifestaciones extremistas, positivas o negativas, pero nunca lo hace con armonía ni amor. Para percibir el pensamiento del ser, se requiere que la mente esté libre de razonamientos. Cuando nos encontramos sumidos en el estado del no ser, realmente no tenemos identidad propia, pues reaccionamos de manera automática en cada momento, de acuerdo con las impresiones que recibimos del mundo externo, percibidas a través de los sentidos. Normalmente somos manipulados por lo que sucede fuera de nosotros, de modo que no se da la oportunidad para que nuestro ser real se manifieste. El estado de ánimo de una persona generalmente está sujeto al de quienes la rodean, o a las circunstancias que le afectan. Así, cuando alguien cercano está de buen humor, lo habitual es contagiarse de su alegría. Si alguien nos elogia nos sentimos felices, pero si los demás están frustrados o disgustados, nuestro ánimo se deprime, y si alguien nos insulta la reacción más común es que nos pongamos furiosos, y le contestemos de la misma manera. En muchos casos se deterioran las relaciones, se echan a perder los negocios,
y se acaban las amistades, simplemente porque no somos nada, y por eso nos identificamos con todo lo que no es. El lector, a estas alturas, se preguntará cómo puede saber que no es, o que sí es. Es sencillo, cuando todo lo que sucede alrededor determina los propios comportamientos, entonces yo no soy. Lo que ocurre en el exterior maneja la propia vida y lleva a la persona a ese estado lamentable que se llama no ser yo mismo. El proceso de desarrollo espiritual tiene el propósito de que aprendamos a ser nosotros mismos, alcanzando un estado interior de independencia espiritual, es decir, un estado en el cual los propios comportamientos, decisiones, pensamientos y sentimientos no dependan de lo que pasa alrededor, sino de lo que uno decida hacer con ello. Y si las decisiones están sustentadas en la comprensión de amor, y en la esencia del ser, serán de equilibrio total, y conducirán a un estado interior de paz imperturbable e invulnerable, y este es el estado de ser que caracteriza a un maestro de sabiduría. El estado mental del no ser se identifica con todo lo que no es de sabiduría. Es importante diferenciar entre acción y reacción. Nuestra propuesta es no reaccionar, sino actuar con serenidad frente a las situaciones que nos presente la vida. Mientras que reaccionemos, no seremos. En cambio, cuando aprendamos a actuar serenamente y con sabiduría, podremos decir que somos nosotros mismos, ese es el estado de desarrollo espiritual. El no ser debe analizar todas las ideas que llegan al pensamiento, para de esta manera, poder obtener una conclusión, y para ello, recurre a la comparación de conceptos o ideas preconcebidas, que no siempre se ajustan a la verdad. Por esta razón, no es de sabiduría establecer juicios precipitados sobre las personas o circunstancias que nos rodean, basándonos únicamente en la conclusión de nuestros razonamientos. Lo adecuado es acudir a la sabiduría del conocimiento de las leyes del universo. El estado mental del no ser esclaviza al ser humano y es la causa de todo el sufrimiento. El estado del no ser encadena al ser humano a situaciones propias de la frecuencia baja, lo esclaviza mediante el temor, la duda, la desconfianza y las limitaciones, y es la causa de todo sufrimiento. Las reacciones del no ser nos causan una tremenda angustia y un enorme sufrimiento interno, que en muchos casos contribuyen al desarrollo de padecimientos físicos o enfermedades, pero aún así no ayudan en lo más mínimo a modificar las circunstancias externas. Por ello, es posible afirmar con rotundidad que el sufrimiento resulta inútil como elemento de acción de cara a las circunstancias externas. Sin embargo, sí que juega un importante papel en el desarrollo de la conciencia, en la medida en que nos permite reconocer y medir nuestros niveles de ego y limitaciones internas, y llegar a comprender que es, en sí, ajeno al estado del ser. En definitiva, el estado del no ser se identifica con todo lo que no es armonía, y a eso se debe la constante reacción y sufrimiento del ego, porque éste se focaliza siempre en cualquier elemento externo que no sea armónico, y se produce entonces el rechazo y las reacciones internas de dualidad, sufrimiento, agresión y crisis, así como todos los procesos humanos que no provocan resultados satisfactorios. Las circunstancias externas mortificantes que diariamente nos atormentan son la escuela de la conciencia, son las que, a través de la paciencia y la comprensión, finalmente entregan al ser las riendas del anteriormente indómito corcel de la mente conceptualizada y egoica. Cuando esto sucede, la mente, sumisa y obediente, es guiada por el Señor de la ley, y así puede abandonar para siempre la escuela del sufrimiento. El conocimiento de las leyes del universo elimina el temor y libera del sufrimiento, pero la sabiduría solo se adquiere a través del desarrollo de la conciencia. Finalmente, este desarrollo es lo que permite al ser manifestarse y eliminar todo conflicto interno, trascendiendo la ley de los opuestos, y el resultado de todo ello es un estado de paz interior, serenidad, armonía y felicidad, inalterables por ninguna causa o acontecimiento externo. El trabajo constante y paciente para lograr el estado del ser nos liberará definitivamente del sufrimiento. Ante cualquier evento hay una acción necesaria. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo con eficiencia, pero también con amor, es decir, sin reacción, inculpación o cualquier tipo de dualidad, sin sufrimiento, simplemente disfrutemos de aquello que tengamos que hacer y hagámoslo mejor. En esto consiste el comportamiento justo, equilibrado, y es el trabajo que queremos llevar a cabo en nuestro interior,
para lograr que el ser se convierta en una expresión constante en nosotros. Si la persona no escoge la opción del amor, es porque le falta información, energía o entrenamiento. En esta situación, entran en juego el pensamiento horizontal y el vertical. Mientras que el pensamiento permanezca en ese influjo de análisis positivo o negativo, no encontrará la información de la esencia. El pensamiento vertical es el que capta la información desde las esferas superiores y la lleva hacia la personalidad. Eso se puede conseguir mediante el entrenamiento. El proceso de pendulación entre el no ser negativo y el positivo lo efectúa el razonamiento. Solo cuando uno es capaz de centrarse y detiene el razonamiento, es cuando entra en contacto con la información. Los influjos externos sobre el comportamiento pueden ser positivos o negativos, pero en ambos casos no soy. Como señalábamos anteriormente, si estamos en compañía de personas que tienen un comportamiento excelente y unas relaciones estupendas, las imitaremos y nos comportaremos como ellas, porque estaremos permitiendo que su paz actúe sobre nosotros, pero en el momento en que nos encontremos con una persona irascible, nos volveremos irascibles. El problema es que, si no somos capaces de manejar voluntariamente los propios estados mentales positivos, tampoco conseguiremos hacerlo con los negativos, y no tendremos la posibilidad de volverlos positivos desde el interior, no por influjo de algo externo. Los pensamientos verticales no oscilan, son intuitivos, mientras que los horizontales están asociados al análisis, y por lo tanto, tienen dualidad, están sujetos a la comparación. Mientras realizamos un análisis, comparamos elementos o situaciones que nos parecen buenas o malas, y buscamos un punto de conclusión o síntesis, pero una vez alcanzado ese punto, ya no hay más análisis, y las conclusiones obtenidas son las que se almacenan como sabiduría. Cuando se vuelven a utilizar, ya no es necesario analizarlas de nuevo, simplemente ya se han comprendido y, en consecuencia, se usan sin análisis adicional. Así, poco a poco, se va transformando el ego en sabiduría, hasta que finalmente todos nuestros comportamientos sean de amor. Durante el proceso, existe una dualidad entre los comportamientos egoicos y los del ser. La acción es indispensable, el universo no responde a la inacción o la inercia, y ante la inacción no hay resultado positivo. Cuando logramos dirigir desde la comprensión lo que nos falta por aprender, empezamos a ser eficientes como seres humanos, porque llegado el momento de un conflicto, o de sentirse mal con alguien, no buscaremos culpables, sino que nos preguntaremos, ¿qué me falta por aprender? ¿Qué hice para llegar a esta situación, donde perdí la energía? ¿En qué momento me equivoqué? Y daremos gracias a la vida, a las personas, o a las circunstancias que nos permiten reconocer que aún nos equivocamos, porque gracias a eso podemos comprender lo que no sabemos todavía. En el estado del ser no hay dualidad, es neutro. Si se presenta una dificultad, debemos de tomarla de la siguiente forma diciendo, qué oportunidad más extraordinaria para crecer, y si se trata de algo muy satisfactorio, qué cosa tan maravillosa. Todo es siempre extraordinario y maravilloso, en tal estado de ausencia de dualidad, que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana. El no ser se identifica con todo lo que no es. Por ejemplo, una persona tiene un comportamiento con el que no estamos de acuerdo, y nuestra reacción interior es negativa, y tratamos de cambiar a esa persona para lograr sentirnos bien. Esa es la típica reacción de no ser, que se identifica con lo que no es de amor, porque nos decimos, esa persona tiene un comportamiento malo, inadecuado, inapropiado, o, peor aún, nos decimos también, esa persona me está causando daño o molestia. Tales afirmaciones son producto de la ignorancia acerca de una situación, que es una oportunidad maravillosa para aprender y respetar, pero como no somos capaces de verlo de esa manera, expresamos egoísmo, que es el típico comportamiento de no ser. El egoísmo. La definición de egoísmo que nos ha enseñado la cultura está totalmente distorsionada, no tiene que ver con la realidad. Según nuestra herencia cultural, el egoísmo consiste en pensar en uno mismo, en lugar de en los demás, y en cambio nos recomiendan que nuestras acciones sean desinteresadas. Esto no es más que ignorancia, porque no existe la acción desinteresada. Mientras tanto, el verdadero egoísmo se pasea tan campante entre nosotros, es lo que hacemos todos los días creyendo que es un comportamiento virtuoso. El egoísmo se produce cuando una persona pretende cambiar a los demás, principalmente por dos razones,
porque no los acepta como son, y porque quiere dejar de sentirse mal con ellos. Por tanto, la verdadera definición de egoísmo sería una actitud mostrada por una persona que quiere cambiar a los demás o sacrificarlos para poder sentirse bien sin realizar un trabajo interno. Esto hacemos a diario bajo la máscara del amor. Por ejemplo, cuando decimos a nuestro hijo o hija, no salgas, porque me siento mal si lo haces, o cuida tu salud, porque si enfermas me sentiré mal, estamos frente a la máscara falsa del amor, es decir, pensamos o le decimos, como te quiero tanto, no deseo que te pase nada ni que sufras. En realidad, es el culmen de la falsedad, lo que no queremos es sufrir nosotros, si le pasa algo a la otra persona, ni tampoco perderla, porque estamos apegados, y dependemos de ella, dado que no somos libres, y preferimos sacrificar en el otro, sus posibilidades, y sus comportamientos, para lograr no sufrir nosotros. No puedo vivir sin ti, es una perfecta expresión del egoísmo, y la usamos de una manera tan romántica. Diferente sería decir, me encanta vivir contigo, esa sí es una expresión de amor. Lo contrario significa, te voy a atar, te voy a limitar, te voy a prohibir, y si no estás de acuerdo yo sufriré mucho. Todos esos argumentos están repletos de egoísmo e ignorancia. Y la máscara permanece ahí, proclamando, qué bueno soy. El egoísmo implica no ser capaz de aceptar a los demás, ni de respetar sus experiencias, sino pretender obligarlos a cambiar para poder sentirse uno en paz. Esto genera unos resultados desastrosos en las relaciones humanas, y conduce al estado del no ser, y a situaciones que no son de sabiduría. El estado del ser, en cambio, evalúa todo con sabiduría, y respeta, y ama. Los comportamientos del ser humano. Por todo lo dicho se puede concluir que el ser humano expresa dos tipos de comportamiento. 1. Aquellos que son del ser. Y 2. Aquellos que no son del ser, sino del ego. El comportamiento del no ser, del ego, está lleno de dualidad, de reactividad, genera sufrimiento, confusiones, conflictos, dramas, conflictos con el exterior, y trata de modificarlo todo para sentirse bien. Por el contrario, el comportamiento del ser acepta todo como perfecto, pero no por resignación, es decir, no se trata de que aguanta, simplemente acepta, porque ha comprendido que lo que sucede es perfecto, y tiene un propósito de amor muy valioso, por lo tanto, no intenta cambiar nada en el exterior, y sabe que lo único que es necesario modificar está en su interior, y se llama dualidad de la reactividad del ego. Desde la comprensión del ser, entendemos que aquello a lo que comúnmente llamamos problemas, no son otra cosa que oportunidades de aprendizaje perfectas, y que los resultados que obtenemos, satisfactorios o no, también son perfectos para reconocer aquello que los origina. El comportamiento del ser, en definitiva, es lo que nos permite contemplar la perfección de todo lo que sucede, y valorarlo profundamente. Este es un ejercicio que requiere disponer de 1. Información de sabiduría con la que podamos reprogramar la mente. 2. Energía suficiente para manejar esa información. 3. Entrenamiento constante para alcanzar el éxito, a través del ejercicio de desensibilización, enfrentándonos a la cotidianeidad con total paz, sin sufrimiento, y en un estado de profunda comprensión. El comportamiento del ser jamás busca culpables, únicamente soluciones, y valora la experiencia como una oportunidad de aprender. No hay que olvidar que todos nosotros tenemos a la divinidad en nuestro interior, y que ésta se distribuye mediante distintas proporciones. Disponemos de una pequeña cantidad de esencia del ser que está activa en nosotros, y que reside en el campo mental, y se puede utilizar aquí y ahora, aunque a veces no la utilicemos. En algunas ocasiones está despierta, y es entonces que se le llama comprensión, y está consciente en nosotros. Es hacia ella a donde nos dirigimos mediante el desarrollo espiritual, se trata de ampliar la comprensión, para que llegue a tener la fuerza suficiente, como para trascender los límites del ego que aún resisten en nuestra mente. En la medida en que logremos esto, comenzarán a manifestarse en nosotros informaciones y fuerzas muy superiores a lo que podemos sospechar siquiera que existe. Al conseguir limpiar nuestro campo mental de limitaciones, empezará a expresarse a través de nosotros lo que se acumula en nuestra conciencia divina, que lleva miles de años recogiendo información, más aún, podrá manifestarse en nosotros la esencia del ser, la chispa divina. Es algo tan formidable,
que no alcanzamos a suponer que exista ese grado de poder en nosotros, es el poder de dirigir y gobernar la materia. Eso significaría no solo reconstituir totalmente nuestro cuerpo, sino además otorgarle cualquier forma o característica, así como entrar o salir de él. El cuerpo físico se convertiría en una especie de traje que se puede quitar y poner, y cambiar por otro sin ningún problema. Desaparecería de nuestra mente la palabra imposible, porque no hay nada imposible en el universo. La sentencia correcta es, aún no puedo hacerlo, o aún no sé cómo hacerlo. En la medida en que empezamos a trabajar con la esencia del ser, al menos con la que se encuentra activa en la mente, inmediatamente empezamos a obtener resultados. Las diferencias entre los seres humanos tienen que ver con la personalidad, ya que no hay dos personalidades iguales, son simplemente ignorancias diferentes. En cambio, la esencia del ser es igual en todas las personas, obviamente, con mayores o menores contenidos. Por eso la comparamos con el agua, un elemento que está contenido en todo, pero no siempre en la misma proporción, su máximo contenido está en los océanos, pero todo tiene humedad, y por lo tanto, la misma esencia, el agua. Lo mismo ocurre con la esencia del ser en nosotros, tanto la comprensión y el amor, no importa en qué proporción se encuentre en una persona, es igual a lo que posee cualquier otra. Evidentemente, si las proporciones son pequeñas resultarán insuficientes para producir ciertos resultados, pero igualmente, son de amor. Herramientas para la expresión del ser. Las herramientas que podemos emplear para que la esencia del ser se exprese son: 1. Paciencia. Es decir, dar tiempo al tiempo. Si se siembra una semilla no se cosechará al día siguiente, habrá que esperar a que crezca la planta, las cosas no ocurren de manera instantánea, todo en el universo forma parte de un proceso. La paciencia es una virtud que necesitamos cultivar porque nos permite respetar los ritmos del universo con serenidad. Esto implica albergar una paz interior consciente, ya que no adelantamos nada impacientándonos. 2. Aceptación. Para comprender que todo sigue un ritmo perfecto, y que cualquier situación es perfecta para descubrir lo que en sí misma enseña. 3. Paz interior. Para mantener el estado del ser sin reactividad. Para desarrollar la paz absoluta, es necesario encontrarse en un lugar donde nadie sea pacífico. 4. Profundo respeto. En las relaciones con los demás. El estado mental del no ser es la causa de todo sufrimiento humano. Es posible salir de ese estado aprovechando las oportunidades, sin huir de ellas. Ante aquellas situaciones a las que llamamos problemas, hay que disponerse a usar la propia energía para pasar la prueba y que no se repita más. Así que, sean bienvenidos los retos, bienvenidos los entrenadores, y bienvenidas las dificultades. No hay que buscarlas, pero aprovechemos las que la vida nos ofrece, y no las desperdiciemos. El ser, frente al no ser. Esta es una forma de ver las diferentes características que posee tanto el ser, como el no ser. El ser, que es un estado de eficiencia mental. Posee una esencia inmortal que emana del absoluto. Es también poseedor de una gran sabiduría, porque contiene la información absoluta. Se manifiesta a través de los estados de intuición, meditación y abstracción, por lo tanto, nosotros como seres humanos no somos el ser, sino que el ser, o divinidad está en nosotros. Su sistema de pensamiento es vertical porque es intuitivo, no analiza, no busca culpables, hace uso de la comprensión con amor, posee paz interior, profundo respeto, felicidad total, con lo que se logra evitar la reactividad y el sufrimiento al 100%. El no ser, que es el ego y la ignorancia. Este se manifiesta a través de la personalidad, por lo que se genera conflictos, dramas, egoísmo. Sus creencias le hacen actuar con comportamientos inadecuados de dualidad. Su sistema de pensamiento es horizontal, ya que analiza todo para lograr conclusiones y buscar culpables, no posee armonía ni amor, y sus reacciones pueden ser tanto positivas como negativas. También depende de los sucesos externos para ser feliz, y por eso mismo vive en sufrimiento. Nuestro campo mental inicialmente es inocente, y más tarde se va llenando de mucha información totalmente desorganizada, procedente de la cultura y el entorno, a la que conocemos con diversos nombres, y estos son los principales: sistema de creencias, o archivo de ignorancia. Esta información la conforma el ego,
Y dejarán de ser creencias cuando seamos capaces de verificar la realidad o la falsedad de la información que llegó a nuestra mente. Cuando aún no la hemos verificado, continuamos en el estado del no soy, lo cual significa que nuestro comportamiento depende totalmente de los sucesos externos, por lo tanto, somos totalmente susceptibles y manipulables, y lo podemos reconocer por medio de nuestros sentimientos. En realidad, permitimos que las situaciones externas nos afecten, porque no sabemos hacer otra cosa, porque se trata de algo que no comprendemos o aceptamos, o bien porque algo nos parece adecuado de acuerdo con nuestras creencias. Para llegar al estado de yo soy, es necesario encontrar la verdad, y el amor, este es un campo interno absolutamente invulnerable, no manipulable, ni susceptible de ofenderse, y que no contiene creencias, sino sabiduría, que son verdades reconocidas y verificadas. En la medida en que cada uno de nosotros pone en práctica el ejercicio de desenredar sus creencias, salir de la ignorancia y limpiar el ego, es como va transformando todo eso en sabiduría, ya que la información mental que posee va modificándose y se va convirtiendo en una nueva información que se denomina comprensión. Esta es parte de la esencia del yo soy y es el resultado de la experiencia directa con las situaciones cotidianas, donde vamos descubriendo lo que funciona y qué es aquello que está construido sobre la verdad y lo que no funciona, qué es lo que tratamos de hacer desde la falsedad de nuestras creencias. En el estado del yo soy, podemos controlar lo que pasa en nuestro interior, como nuestra forma de pensar, de actuar, de comportarnos, de comunicarnos y de relacionarnos, porque depende de nosotros mismos, pero no podemos controlar a los demás, ni lo que pasa alrededor. Conclusiones. Para acelerar el desarrollo de la conciencia es necesario aumentar el campo de comprensión, así como atesorar menos creencias, pero sí, más sabiduría. Cuando se comprende algo, se lleva a cabo un cambio cuántico. Cuanto más deprisa se evoluciona, antes se trasciende el sufrimiento. Cada cual es su propio maestro, es inútil seguir a ningún maestro, lo único que se puede seguir es su enseñanza. La evolución de la conciencia conduce a la inmortalidad. La evolución es la acumulación sucesiva de información de la verdad en el archivo de la conciencia. Nuestros cuerpos envejecen en razón a la pérdida de energía que experimentan. La vejez es un estado energético, no un nivel de medición cronológica del tiempo. El aprendizaje solo se vuelve comprensión a través de la práctica constante y de la verificación de resultados. Aprender es sinónimo de alcanzar el amor y la felicidad. La vida es un camino, y los cambios se producen en los caminantes, no en el camino. Lo que sucede en el universo no es bueno ni malo, solamente es necesario. Las experiencias de vida de cada persona se corresponden exactamente con el nivel de información de la verdad acumulada en su conciencia. Nuestras conciencias humanas son eternas y nunca retroceden, siempre acumulan información de sabiduría. En esto consiste la evolución. Porque todo lo que sucede es perfecto para un propósito específico, y cada uno de nosotros es exactamente lo que es, y lo que es perfecto. Por lo tanto, no hay que compararse con nadie, solamente disfrutar de lo que se es, y mejorarlo. La sabiduría une ciencia y filosofía para encontrar el equilibrio. El propósito del desarrollo espiritual es aprender a ser, es decir, que los propios pensamientos, sentimientos y comportamientos no dependan para nada de lo que suceda alrededor o sea en nuestro exterior, sino de lo que nosotros mismos decidamos hacer con ellos. Quien vive, respira, quien lee, aprende, quien actúa, comprende, y quien practica, sabe. No hay que creer nada, no hay que dar nada por cierto ni por hecho, hay que practicar y verificar en la propia vida, si esta información funciona y produce resultados satisfactorios. La acción es indispensable, porque el universo no responde a la inacción o la inercia, ante la inacción no hay ningún resultado positivo. Y con toda esta información tenemos 3 alternativas de acción. 1. Guardarla en nuestra biblioteca. 2. Llevarla con nosotros y enseñársela a todo el mundo. Y 3. Hacer de la información parte de nosotros mismos, y de esta manera, se convierta en nuestra forma natural de actuar. Solo en este último caso obtendremos resultados satisfactorios. Ejercicios de entrenamiento. Ejercicio de ayuno mental. Esta propuesta es todo un reto. Durante 40 días, renuncia a cualquier forma de conflicto, crítica o protesta, renuncia a cualquier pensamiento que altere tu paz interior,
y piensa siempre con amor. Si después de esos 40 días el resultado ha sido muy poderoso en ti, continúa con los próximos 40 días, y así sucesivamente. Reprogramación mental para acortar el tiempo de evolución. Las creencias nos hacen ineficientes, mientras que la sabiduría nos convierte en eficientes. Repite mentalmente las siguientes frases: me declaro en total estado de paz, y dejaré de enfrentarme a la vida para empezar a disfrutarla. Mi felicidad únicamente depende de mí, renuncio totalmente a sufrir con lo que sucede a mi alrededor. Ninguna situación externa puede afectar a mi felicidad, mi paz y mi amor. Renuncio definitivamente a modificar cualquier cosa externa a mí. Ejercicio para la máxima eficiencia. Para lograr el equilibrio y la máxima eficiencia, aplica el principio de acción-recuperación. Todos los días necesitamos recuperar la energía invertida, y lo hacemos durmiendo lo suficiente, mediante la meditación o con técnicas de pensamiento dirigido, y todo ello en las proporciones adecuadas. Cuando disponemos de suficiente energía, lo que llamamos problemas se convierten en oportunidades y retos para la evolución de la conciencia, son nuestros entrenamientos. Lo que no sepas hacer, proponte aprenderlo, y lo que no sepas manejar, proponte entrenarlo. En esto consiste el ejercicio del desarrollo espiritual. Ejercicio para desarrollar la intuición. Un análisis es básicamente la comparación de ideas, que por lo general son opuestas, pero el proceso del análisis necesita concluir, es decir, llegar a la conclusión y síntesis, que es el punto neutro del análisis. En otras palabras, los opuestos son complementarios de una experiencia que es necesaria para descubrir una verdad que los concilie, o sea, el punto neutro. Después de haber analizado lo suficiente en la búsqueda de una respuesta, deja de pensar para que la información pueda llegar por revelación, y eso es lo que se llama intuición. Puedes ir practicando esto en cada ocasión en la que tengas que tomar una decisión. Ejercicio del ser. Dirige tus emociones y sentimientos a través de tus pensamientos. Observa tus pensamientos para impedir que lo exterior ejerza influencia sobre lo que sucede en tu interior, o más bien, trata de que tu interior ejerza una influencia poderosa, satisfactoria y benéfica sobre el mundo externo. Así consigues liberarte de la dualidad y del conflicto, y empiezas a ser tú mismo. Espero que esta información te sea de utilidad, te deseo lo mejor, y te pido que pongas tu mejor esfuerzo en lograr realizar los cambios que aquí se explican. Recuerda la primera ley universal del mentalismo: todo es mente, o sea, todo es conciencia. Fin del libro, La evolución de la conciencia. Si te ha gustado este audiolibro, te invito a que lo compartas. Me des un pulgar arriba, y te suscribas a mi canal. Es gratis, muchas gracias, y hasta la próxima.